Es un motivo muy especial para mí, amable oyente, invitarle a comenzar juntos el estudio del Evangelio de Marcos. Marcos era un joven cuando Jesús fue crucificado. Quizá tuviera alrededor de los 12 años. Así que el Evangelio que él escribe es considerado como el entendimiento que él recibió al escuchar a Pedro relatar las historias de Jesucristo. Pedro llama a Marcos su hijo, es decir, su hijo en la fe. Y Marcos fue un compañero de Pedro en muy buena parte del ministerio de éste. Por tanto, él escuchó a Pedro relatar estas historias de Jesucristo. Y así es que en su Evangelio usted tiene mucho del registro de Pedro escrito por Marcos acerca de la persona de Jesús. Hay solamente una parte del Evangelio de Marcos que él probablemente escribió desde su experiencia personal. Es una pequeña inserción en el Evangelio escrito por él, que usted no encuentra en los otros evangelios. Y esto es en lo que hace al arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní. Marcos allí nos cuenta que había un muchacho de unos 12 años, y uno de los soldados lo atrapó, pero él huyó dejando su capa en las manos del soldado, y corrió hacia su hogar. Y eso se cree sea la experiencia personal de Marcos, el raconto que él realiza de su propia experiencia como un joven de 12 años. Sucedió que estaba allí en el jardín con Jesús y sus discípulos la noche en que fue traicionado el Señor. El nombre de la madre de Marcos era María. Ella era una mujer rica, vivía en Jerusalén y su hogar era un lugar de reuniones para la iglesia. Cuando Pedro fue apresado por Herodes, la iglesia se encontraba en su hogar para la reunión de oración. Así, cuando Pedro fue liberado por la acción de un ángel y vino a la casa y llamó a la puerta, la joven muchacha vino y vio que era Pedro. Estaba tan emocionada que ni siquiera le abrió la puerta, sino que corrió adentro a decirle a la gente, «Pedro está aquí». Y ellos dijeron, «Oh, has visto un fantasma». Ese era el hogar de Marcos. El nombre de su madre, reiteramos, era María, una mujer adinerada que vivió en Jerusalén. Reitero otra vez, su hogar era el sitio de reuniones de la primitiva iglesia. El nombre del hermano de ella era Bernabé, y fue el compañero de Pablo en su primer viaje misionero. Marcos fue también con ellos en ese primer viaje misionero, pero Marcos les dejó. No sabemos por qué lo hizo. Hay alguna especulación de que Marcos estaba temeroso por ir a las áreas más hostiles de Asia, pero eso es solo una especulación. No sabemos por qué Marcos dejó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero. Pero fue evidente que Pablo se ofendió por su partida, de modo que cuando Bernabé y Pablo estaban prontos para salir en su segundo viaje misionero, Bernabé quería traer a su sobrino Marcos. Pablo objetó tenazmente debido a que los había abandonado con anterioridad. De allí que la discusión entre Pablo y Bernabé se volviese tan grande que hizo que Bernabé tomara a Marcos y se fuera hacia la isla de Chipre. Pablo, por su lado, tomó a Silas y se fue para Asia. Sin embargo, esta brecha entre Pablo y Marcos no duró mucho, porque Pablo hace mención de Marcos estando en Roma con él y ministrando a sus necesidades. Es probable que mientras Marcos estaba en Roma con Pablo, fue que escribió este evangelio. Es uno de los primeros evangelios escritos, y se piensa que se debe haber escrito antes del año 63 de nuestra era. Se cree que fue escrito por Marcos a los romanos. ¿Por qué? Porque él estaba con Pablo en Roma. Además, sabemos que siempre que trata de cualquiera de las costumbres judías, él se toma tiempo para explicarlas.
lo cual no sería necesario si él le estuviese escribiendo a los judíos. Por eso es que se piensa que lo escribió este evangelio para los romanos. Allí Marcos es breve en su estilo. Es decir, él no entra en muchos detalles, sino que brevemente relata las historias y por ello relata muchos más hechos. Más tarde, al escribir Pablo, él les pide que envíen a Marcos a él, con alguna de sus cosas. Y así es que él dice que Marcos ha sido un alivio y una ayuda para él. En definitiva, aquí tenemos el Evangelio según Marcos. Amable oyente, en la Biblia tenemos 3 comienzos. En el Evangelio de Juan leemos: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 1, versículo 1, leemos: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero el Evangelio de Marcos comienza así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos no nos cuenta del nacimiento de Jesús. Él deja eso para Mateo y para Lucas. Marcos comienza su historia desde el bautismo de Juan. No obstante, este es el comienzo del Evangelio de Jesucristo, así que no nos dirá nada de sus primeros años y acerca de su nacimiento, sino que comienza ya con el ministerio de Jesús. Él estaba con Pablo en Roma. Probablemente Pablo estaba pensando en lo que Marcos escribió cuando hace la declaración a los romanos en su epístola, anterior a su visita allí, en la cual Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Encontraremos a Juan refiriéndose muchas veces a Jesús en el Evangelio como haciendo referencia al Evangelio de Marcos en muchos lugares. Mateo presenta a Jesús como rey, el león de la tribu de Judá. Marcos, por su parte, enfatiza la vida de servicio de Cristo. De modo que en Mateo, Jesús es el león. En Marcos, Jesús es el siervo. En Lucas, es el Hijo del Hombre. Y en el Evangelio de Juan, le vemos como el Hijo de Dios. Estos son varios aspectos y fases de la vida de Jesús que vemos en los Evangelios, estimado oyente. La traducción King James de la Biblia dice como está escrito en los profetas. Esto lo vemos en Marcos capítulo 1, versículo 2. Y él comienza en un principio citando textos de Malaquías. Luego salta a Isaías. Veamos cómo los utiliza. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, dice el verso 2. Esta cita, estimado oyente, es de Malaquías. Es una cita concerniente a Juan el Bautista, que vino como precursor de Jesús. Ahora está citando de Isaías. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Así es que brevemente nos dice del ministerio de Juan el Bautista, y él cita a las profecías del Antiguo Testamento que se refieren a Juan el Bautista. Luego, en el verso 9, él dice:
Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amable oyente, en este pasaje vemos nuevamente a las tres personas de la Santísima Trinidad. Jesús subiendo del agua, el Espíritu de Dios descendiendo sobre él, y la voz del Padre declarando: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y ahora Él nos lleva desde el bautismo. Y dice el verso 12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Ahora, Marcos no nos da ningún detalle de las tentaciones de Jesús. Él deja eso para los otros evangelistas como Mateo o Lucas. Leemos el verso 14 y nos dice: después que Juan, ¿ve usted cómo Marcos sintetiza? Él no entra en muchos detalles, en aquello que los otros evangelios nos dan un poco más de datos sobre la tentación de Jesús en el desierto, por ejemplo. El verso 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed al evangelio. En otras palabras, creed a las buenas noticias. El verso 16 nos dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Al leer el Evangelio de Marcos, dado que no nos da muchos detalles, pareciera que Jesús, caminando a lo largo de la ribera de Galilea, de repente vio a Pedro y a su hermano Andrés y les dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y ellos simplemente dejaron las redes y le siguieron a él. Bueno, eso fue lo que pasó. Pero esta no es la primera vez que ellos se encontraban con Jesús. Aquí es cuando Jesús los llamó para ser sus discípulos. Pero ellos habían conocido a Jesús antes. Usted puede ver esto en el Evangelio de Juan. Allí él nos dice de un encuentro anterior con Jesús. Andrés había conocido a Jesús y vino a Pedro su hermano y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Y trajo a su hermano Pedro a Jesús. Ellos conocían a Jesús, se habían encontrado con él. Ellos habían visto los milagros que había hecho. Pero ahora Jesús los está llamando a un compromiso completo como discípulos. Ahora se trata de conocer a Jesús. Entonces, inmediatamente después de llamarlos, ellos dejaron su pesca, sus redes, para seguir a Jesús. Note lo siguiente, estimado oyente: allí está Santiago y Juan con su padre Zebedeo. Jesús más tarde les llamó a ellos hijos del trueno, pero ellos habían rentado algunos siervos. Ellos dejaron a su padre con los siervos que habían rentado. ¿Por qué mencionamos esto? Porque esto nos muestra que, evidentemente, ellos venían de un trasfondo de gente con cierto poder adquisitivo. Leamos ahora el versículo 21. Y entraron en Capernaum,
que por supuesto era el lugar en donde vivía Pedro, allí en Capernaum. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cada vez que los escribas enseñaban al pueblo, ellos decían, el rabí Gilel dice de este asunto, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Siempre estaban citando a algunos rabinos. Nunca hablaban lisa y llanamente diciendo, por ejemplo, esto es lo que el Señor nos dice. Nunca hablaban con autoridad. Siempre en sus enseñanzas simplemente citaban ideas y otros pensamientos. Citaban a otros rabinos y lo que ellos pensaban que habían querido decir estos. En cambio Jesús, cuando vino, Él habló con autoridad. Recordamos, estimado oyente, en el Sermón del Monte, cuando Él dijo, habéis oído que se ha dicho, es decir, lo que habían dicho aquellos en el pasado, no matarás, pero yo os digo. ¿Ve? Él habló con autoridad, y ellos se maravillaron de su clase de enseñanza. No estaban acostumbrados a alguien que hablara con autoridad en cuanto a la palabra de Dios, de modo que estaban asombrados de la enseñanza de Jesús, porque no era a lo que ellos estaban acostumbrados a oír. Les hablaba y enseñaba con verdadera autoridad. El verso 23 nos dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Santiago dice en su epístola, vosotros decís que creéis en Dios, ¿y qué? Eso no lo hace a usted cristiano, eso no le salva, porque los demonios creen y tiemblan delante de Él. Así que simplemente creer en Dios realmente a usted no le trae la salvación. Y es en esto en lo que se equivocan muchas personas. Dicen, bueno, yo no soy ateo, yo creo en Dios. Pero, estimado oyente, eso no significa que sean salvos. Eso es simplemente una prueba de que usted no es un tonto, porque la Biblia enseña que, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Así que usted dice que cree en Dios, por ello yo creo que usted no es un necio. Pero en ninguna manera eso significa que usted ya sea salvo. La salvación, estimado oyente, viene por creer y por tener una relación vital con Jesucristo. Una relación con Jesucristo que cambia su vida. Dice la palabra de Dios, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esto en esta relación con Él que transforma su vida. Ahora, observe, este demonio clamando dijo, yo te conozco, sé quién eres el Santo de Dios. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás viniendo a destruirnos? El demonio reconoció el poder de Jesús. Él aclamó a Jesús sabiendo que era el Hijo de Dios. Pero, observe, estimado oyente, ese demonio no será salvo. Es posible que usted reconozca el poder de Jesús y aclame que Jesús es el Hijo de Dios. Aun con todo eso, usted puede no ser salvo. Reitero, la salvación es una experiencia que cambia la vida al creer y estar en relación con Jesucristo. El verso 25 nos dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él, hablando con autoridad al demonio. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Marcos hace mención de muchos casos de exorcismo realizados por Jesús, demostrando el poder que Jesús tenía sobre estos espíritus inmundos o sobre estos demonios. Hablaremos luego más acerca de ello cuando entremos en el 5º capítulo,
en el hombre de la ciudad de Gadara. Ahora el verso 27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. De pronto, alrededor del área de Galilea hay un rumor acerca de Jesús de Nazaret, sobre las cosas que Él está haciendo, las cosas que Él está diciendo. El verso 29 dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Sabemos por la Biblia que Simón y Andrés tenían un hogar allí en Capernaum. Y dice a continuación, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Ve, estimado oyente, luego de ser sanada, ella les preparó una cena.